Vuelven los desplazados. Milenio acompañó a pobladores de regreso a sus hogares en los municipios chiapanecos que siguen asediados por el crimen organizado. Frontera en discordia. En Estados Unidos anuncian acuerdo de ley para reforzar y hasta cerrar la frontera con México. Los republicanos la rechazan y se manifiestan contra lo que califican una invasión. El efecto Bukele. El presidente de El Salvador arrasa en la elección presidencial. Los electores optaron por la seguridad a costa de la democracia y los derechos humanos. La crónica con Gaspar Vela. Buenas noches. A 107 años de la promulgación de la Constitución de 1917, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no ir al evento conmemorativo en Querétaro. En su lugar, presentó 20 iniciativas, 18 de ellas de reformas constitucionales y 2 a leyes secundarias. Lo hizo en el recinto parlamentario de Palacio Nacional, rodeado de los integrantes de su gabinete legal y ampliado. Ahí enumeró el objetivo de los 20 cambios que propuso al Congreso. Muchos de ellos que implican regresar 30 años, pero que para él representan devolver o imprimir un sello humanista. Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional. Gracias a nuestra Constitución de 1917 hemos podido emprender esta hazaña nacional en forma pacífica y democrática. Y ahora es justo y necesario, como nuestra aportación a la historia y a las nuevas generaciones, que le devolvamos a la Constitución del 17 toda su dignidad, su humanismo y su grandeza. ¡Viva la transformación! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Aquí lo que destacamos de la revisión de estas iniciativas: buscan blindar los programas sociales de la 4T al elevarlos a rango constitucional, garantizar la atención médica, prohibir el fentanilo y otras drogas sintéticas, promover una reforma de pensiones, una al Poder Judicial y otra electoral, que podría considerarse una calca del llamado Plan B, que incluye reducir gastos de campañas y a los partidos políticos, eliminar diputados y senadores plurinominales, sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Para el Poder Judicial, la iniciativa contempla la elección directa de ministros, magistrados y jueces, además reducir de 11 a 9 los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estarán en el cargo solo 12 años para empatarlos con elecciones federales. En seguridad, se propone una reforma para integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, calificándola como un cuerpo de seguridad reconocido como Fuerza Armada Permanente con adiestramiento policial, que estará a cargo de las tareas de seguridad pública. Sobre los órganos autónomos, la iniciativa contempla eliminar la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Coneval, el INAI, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Sus tareas serán absorbidas por las Secretarías de Estado y por el INEGI. En cuanto a austeridad, se propone incluir en la Constitución la limitante salarial de funcionarios públicos para que ninguno gane más que el presidente. Actualmente, consejeros del INE, magistrados del Tribunal Electoral y ministros han mantenido percepciones superiores al sueldo del presidente. Las 20 iniciativas, que le repito, 18 implican cambios a la Constitución y 2 a leyes reglamentarias, fueron entregadas por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, por lo que ya están en manos de los diputados federales, donde se analizarán, discutirán y en su momento se votarán.
Las 18 constitucionales requieren las 2/3 partes de cada Cámara, diputados y senadores, más la aprobación de al menos 17 de los 32 congresos estatales. Por supuesto, Morena calificó de histórico este paquete de reformas. El coordinador de los diputados, Ignacio Mier, dijo que analizarán de manera específica cada una de las iniciativas y definirán cuál será la ruta para cada una a partir del miércoles. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que sus bancadas en el Congreso harán lo necesario para garantizar su aprobación, lo que respaldaron también 23 gobernadores de Morena y aliados, quienes en este desplegado llamaron a los integrantes del Congreso a que apoyen esas iniciativas presidenciales. Como era de esperarse, el PRI y el PAN anticiparon su rechazo. La dirigencia tricolor advirtió que no permitirá que Morena elimine o debilite instituciones que representan límites y contrapesos al ejercicio del poder, mientras que Marco Cortés del PAN dijo que todas las reformas deben ser analizadas a profundidad, en Parlamento abierto y con el compromiso de aceptar recomendaciones de expertos. Por su parte, el INAI señaló que analizará detalladamente esa iniciativa que propone eliminar los organismos autónomos, pues las funciones del instituto no pueden ser manejadas por alguna dependencia pública. Mientras que juzgadores federales rechazaron en un comunicado la reforma al Poder Judicial enviada por el presidente, afirmando que busca desaparecer el equilibrio de poderes establecido en la Constitución y busca también acabar con la independencia judicial. Como le decía, la presentación de estas iniciativas modificó la agenda del presidente, aunque la presentación fue en la tarde. Hace unas semanas dijo que por eso no iría a la ceremonia anual del aniversario de la Constitución, que se hace cada año en el Teatro de la República, en Querétaro. Evento que hace un año fue parteaguas de la confrontación con la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Este año, ambos enviaron representantes, él a la secretaria de Gobernación y ella al ministro Alberto Pérez Dayán, contra quien Morena, por cierto, busca iniciar un juicio político por haber dado su voto de calidad la semana pasada para amparar a empresas contra la ley eléctrica. Dijo, el magistrado no es igual al diputado o al senador, el magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública, no va a representar a nadie, no lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio. Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de las pasiones. Agrego yo, militancia y judicatura no son afines. Estas palabras se repiten hoy en este recinto 107 años después. Por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda. Defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender así. Hasta la Constitución llegó el avasallante neoliberalismo y se crearon en ella aparatos para proteger intereses privados sobre los públicos. Las reformas que conocemos hoy, junto con las de los últimos 5 años, son el camino de regreso al pacto social, fundamentado desde el Pacto Federal.
un nuevo pacto social con la llegada del humanismo mexicano a la Constitución. Y estaré en la Constitución para demostrar que la Cuarta Transformación tiene una concepción política de trascendencia histórica. Vamos a tener la oportunidad a partir de las propuestas de este 5 de febrero de 2024 para poder lograr el anhelo de Francisco Zarco. La igualdad será desde hoy la gran ley en la República. El paro de transportistas anunciado para este lunes ocurrió con algunos matices. Ayer, en un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que había llegado a un acuerdo para instalar mesas de diálogo con representantes de organizaciones transportistas a fin de garantizar más seguridad en las carreteras federales ante las quejas por robos y asaltos de los que son víctimas, y que por ello ya no realizarían ningún paro nacional ni habría bloqueos carreteros este lunes. Sin embargo, líderes de otras organizaciones desconocieron ese acuerdo, señalando que las autoridades querían confundir y que querían dividirlos. Esta mañana cientos de transportistas se manifestaron en al menos 11 entidades del país. Ahí las imágenes demandan más seguridad en las carreteras. Las protestas fueron pacíficas y solo con bloqueos parciales. Las vías fueron liberadas en el transcurso de la tarde después de acordar con el gobierno mesas de diálogo para planear una estrategia conjunta y combatir a la delincuencia. Las protestas y bloqueos de hoy coinciden con las zonas consideradas como inseguras por los transportistas. En ellas ocurre el mayor número de robos. Tramos de carreteras de Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Sinaloa, Chiapas, el Estado de México, el sur de Veracruz y Michoacán. A unos los asaltan y a otros los amenazan o hasta los matan. En Chilpancingo, Guerrero, fueron asesinados 3 operadores de transporte público. Uno de ellos quedó calcinado en un taxi, fue incendiado. Además de que otro conductor resultó herido, se suspendió el servicio de transporte en esa ciudad, capital de Guerrero, por cierto. La Policía Municipal, Protección Civil, bomberos, en lugar de hacer su trabajo, tuvieron que ayudar a la gente a transportarse en el ayuntamiento. Aunque la Secretaría de Educación del Estado señaló que no había razón para suspender clases, pues varios planteles de nivel básico y medio superior decidieron no abrir mañana, y tampoco abrirán muchos hasta que la situación se normalice. Dicen que no quieren exponer a sus alumnos. En Reynosa, Tamaulipas, integrantes de un grupo criminal utilizaron camiones de carga para derribar al menos 10 cámaras de seguridad de la ciudad. Se reportaron bloqueos y balaceras en distintas colonias, ponchallantas en las calles. No hubo heridos ni fallecidos, pero ¿qué tal el miedo que siembran a los habitantes? Estos hechos se suman a los ataques contra guardias civiles que fueron reportados desde el viernes ahí, en esa ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas. Hay un muerto, güey. En Caborca, Sonora, la tarde del domingo, 4 jornaleros fueron asesinados y otros 7 resultaron heridos cuando un comando atacó la camioneta en la que viajaban junto a otros 22 trabajadores. De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque fue una confusión debido a que los hombres armados dejaron de disparar cuando se dieron cuenta que a los que estaban atacando eran jornaleros. Los 7 trabajadores heridos fueron trasladados al Hospital IMSS Bienestar en Caborca, en donde aún permanecen 2 hospitalizados, entre ellos un adolescente de 16 años. Los otros 5 fueron dados de alta horas después de su ingreso, ya que según el hospital solo presentaron heridas de esquirlas que no representaban un riesgo mayor. En Chiapas, este fin de semana, 70 habitantes de las comunidades Nuevo Chejel y Puerto Rico regresaron a sus casas después de 20 días de que huyeron de ahí por temor a los enfrentamientos entre grupos criminales en esa misma zona y la entrada de militares. Milenio los acompañó. Aquí lo que documentamos. Aquí nos paramos nosotros y aquí no se mueve nada. Sin acompañamiento de las fuerzas federales, este fin de semana, alrededor de 70 habitantes de las comunidades de Nuevo Chejel y Puerto Rico, municipio de Socoltenango, Chiapas, retornaron a sus hogares. Durante 18 días, permanecieron en un albergue de la Secretaría de Protección Civil, luego de huir de los enfrentamientos que se registraron en la zona entre 2 grupos del crimen organizado que se disputan el territorio. Porque un grupo de personas, de hombres,
fueron al ejido y ellos mismos hicieron una corroboración que ya pueden regresar a las instalaciones. El 16 de enero inició el éxodo de las familias de la región sierra fronteriza de Chiapas. Se desplazaron por lo menos 2.300 pobladores que se refugiaron en los municipios de Socoltenango, Comitán y Tzimol. Los hombres y mujeres colocaron sus pertenencias en costales, subieron uno a los vehículos de transporte público, mientras la policía municipal transportó sus objetos personales en patrullas. Agarren 2 colectivos por familia. A pesar de que decidieron volver a sus comunidades, el miedo y la incertidumbre los invade. Ante las constantes amenazas que reciben por parte de la organización social Maíz, presuntamente vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. La economía se trastocó en estas localidades. Las cosechas de maíz, frijol y café están en completo abandono. El ganado y otros animales de traspatio murieron por el abandono. Como decimos, poquito que teníamos de dinero en la bolsa, eso fue lo que ya acabamos. Ahorita vamos a llegar a cero porque no tenemos dinero. ¿A qué trabajo? No va a haber. Ahorita vamos a ver si todavía el ganado dejó maíz para poder levantar un poquito de maíz y guardarlo por si hay algún otro enfrentamiento, salirnos y que tan siquiera la comida. Las 12 familias que retornaron no descartan huir nuevamente de sus hogares y la violencia no se detiene. La tranquilidad y seguridad que antes gozaban en los municipios de la sierra les fueron arrebatados. De verdad, la realidad, así platicamos la familia, que si oímos que hay cerquitas otra vez con lo mismo, tenemos que salir más antes, ¿para qué esperamos? Como salimos esta vez, que salimos huyendo, ¿no? Si se escucha cerca, mejor salir. Milenio Noticias. El gobierno de Estados Unidos comenzó formalmente el proceso de extradición de Armando Escárcega Valdés, alias El Patrón, quien es señalado como el autor intelectual del intento de homicidio del periodista Ciro Gómez Leiva, ocurrido el 15 de diciembre del año 2022. De acuerdo con la moción presentada por el Departamento de Justicia el 30 de enero ante la Corte de Distrito Sur de California, la solicitud del gobierno de México es por el presunto delito, los delitos no son presuntos, es el presunto responsable de un delito de asociación delictuosa conectada con el intento de homicidio del periodista. En este documento que le presento en pantalla, el Departamento de Justicia solicita a Escárcega que permanezca detenido debido a que existe un riesgo de fuga y representa un peligro para la comunidad debido a sus antecedentes. Mañana se llevará a cabo una audiencia para decidir si Escárcega permanecerá en prisión durante el proceso de extradición a México. En más información judicial, un tribunal federal concedió un amparo a Osiel Cárdenas Guillensi, el líder y fundador del Cártel del Golfo, quien busca cerrar un proceso penal en su contra para que no pueda ser detenido una vez que regrese a México, cuando sea liberado en Estados Unidos. Según el Buró Federal de Prisiones de ese país, la liberación está programada para el próximo 30 de agosto, cuando saldría de la prisión federal Terre Haute, ubicada en Indiana. El amparo deja sin efecto una sentencia dictada en el 2022 en la que se declaró prescrita una acusación por posesión de cartuchos útiles, pero se dejó abierto el proceso por posesión de armas exclusivas del ejército, el cual también busca cancelar. Esta es la tercera victoria judicial obtenida por un líder del Cártel del Golfo en lo que va de este 2024, luego de la obtenida por José Alberto Vilano Laquena, quien libró la acusación de delincuencia organizada y posesión de armas. También de Axel Cárdenas, hijo de José Alfredo Cárdenas, el contador, que logró que se le cambiara la medida cautelar de prisión preventiva por delitos de posesión de fentanilo y armas de fuego. Este fin de semana, los presidentes de Estados Unidos y México tuvieron una llamada justo el fin de semana, días después de la investigación de la DEA sobre el dinero del narcotráfico que terminó en la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y las 3 publicaciones internacionales que hablaban de ese tema. Así, a unos cuantos días se dio esa llamada. La Casa Blanca informó al respecto de la comunicación en este breve comunicado, un resumen de la misma. Ahí se dice que los 2 presidentes hablaron de migración y combate a criminales transnacionales involucrados en el tráfico ilícito de drogas, armas y personas, sin que se mencionara el reportaje o las publicaciones de días anteriores y el reclamo del presidente López Obrador en las mañaneras diciendo que Estados Unidos debía dar una explicación. Presidencia de México también compartió un comunicado en el que cita que el presidente López Obrador dijo al presidente Biden que cualquier ley aprobada en materia migratoria que ignore las causas del fenómeno
y no las atienda, está condenada a convertirse en letra muerta. En esta llamada se reiteraron los 10 puntos que el gobierno de México ha planteado en encuentros recientes con integrantes del gabinete de Joe Biden, aunque al final México seguirá recibiendo a los migrantes que Estados Unidos expulse. Por cierto, fue difundida esta iniciativa de ley bipartidista en Estados Unidos de 370 páginas que incluye un presupuesto de cerca de 118,000 millones de dólares, en el que se señala la facultad de cerrar la frontera cuando sea necesario. Dentro del presupuesto se destinará el apoyo a Ucrania, como pedían los demócratas, contribuir a la seguridad también para Israel y enviar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, a Cisjordania y también a Ucrania. Además, se brinda apoyo a los aliados en el Indo-Pacífico, al mando central estadounidense, reforzar la seguridad fronteriza. Este es el punto más importante para México, porque entre los puntos destaca que se pretende cerrar la frontera si la media diaria, el promedio diario de encuentros, es decir, detenciones de migrantes, alcanza los 4,000 en una semana. Esto estaría obligando a prohibir que sobrepase el promedio de 5,000 personas al día recibidas por la autoridad estadounidense, de procesarlos pues. Si hay 8,500 encuentros en la frontera en un día, cualquier agente podrá ordenar la medida a la presidencia para que cierre la frontera. Se endurecen también los requisitos para que los migrantes cumplan con los requerimientos de asilo, aunque se aceleraría el proceso para quienes buscan asilo político. De no cumplir requisitos para el asilo, migrantes podrán ser objeto de una expulsión acelerada. Además, se refuerza la capacidad del gobierno de Estados Unidos para realizar detenciones de migrantes. Estas propuestas incluidas en esta ley bipartidista parecen que no van a tener un apoyo por lo pronto, de una parte de los republicanos. Prueba de esto es lo dicho por el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, en su cuenta de X. Reconoció que los republicanos de la Cámara de Representantes se oponen al proyecto de ley de inmigración del Senado porque falla en todas las áreas políticas necesarias para asegurar su frontera. Agregó que el proyecto amplía las autorizaciones de trabajo para extranjeros ilegales sin incluir reformas críticas en materia de asilo. También critican que la ley tampoco logra detener adecuadamente el abuso de la autoridad de libertad condicional por parte de Joe Biden y prevé fondos de los contribuyentes para volar y alojar a los migrantes en distintos lugares en la frontera. Una vez conocidos estos detalles, el expresidente Donald Trump también emitió una opinión al respecto, exhortó a los republicanos en el Congreso a oponerse. A Donald Trump le conviene que el tema migratorio siga estando en el debate, por lo que no quiere que esto se apruebe. En redes sociales dijo que solo un tonto o un demócrata radical de izquierda votaría por este horrible, así lo calificó, horrible proyecto de ley fronteriza. Reiteró que necesitan un proyecto de ley independiente sobre fronteras e inmigración y que no esté vinculado a la ayuda exterior, refiriéndose al apoyo que busca el presidente Joe Biden hacia Ucrania para reforzar la frontera. Por cierto, posturas como esta son las que se vieron en la frontera, en Texas, donde una caravana llegó ahí a protestar y a considerar que lo que ocurre con la migración es una invasión desde México. President Biden has refused to enforce those laws and have even violated them. The result is that he has, which reserves to this state the right to self-defense. I'm for legal immigration. Come across the border, do it the correct way. We welcome you, but I'm not for illegal immigration. The coyotes over in Mexico, they're fighting in wars. They're killing Mexicans over there, and then they're coming over here, and then they're killing Americans with fentanyl. And feel like that this was a good movement to be a part of, and we love our country, we love Texas. We feel like our borders should be closed. The people, if they want to come over, they can come over legally. And what's happening right now is only going to destroy our nation in the future. Half of the governors of the United States have joined with Texas in our cause to make sure states can do everything possible to secure our border. The cartels are losing money
trying to come into the state of Texas now, the cartels have rerouted their routes to cross the border because Texas is the only state that's putting up any resistance. We need to secure the border. Our states are being invaded by the people crossing illegally. Our Constitution gives the states the right to self-defense. Yo quiero decirle al gobernador que no debe abusar de la naturaleza y de la gente y de nuestra cultura. Esta movilización que se ha hecho de los convoy, yo creo que solo es una pérdida de tiempo y un gasto de dinero. Este tema ha sido abordado en los últimos días por las dos candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez, que tiene una gira actualmente por Estados Unidos. Claudia Sheinbaum rechazó cualquiera de estas propuestas que impliquen cierre de la frontera, muros. Dijo que esa no es la solución. No van a ser los muros, no va a ser la criminalización de los migrantes, no va a ser la denostación de los mexicanos o mexicanas o de otra nacionalidad, y menos queremos que México y la migración sea el eje central de la campaña en Estados Unidos. Como le decía, Xochitl Gálvez ha estado en los últimos días en Estados Unidos. El viernes le presentaba yo aquí el momento de su salida de uno de los eventos. Había gritos, había manifestantes, gente que respalda a Morena y que fue un poco llevar ahí una postura contraria a Xochitl Gálvez, lo que la llevó a ella a salir por la puerta trasera y enviar un señuelo por la puerta delantera. Allá también se dieron a conocer, y el fin de semana se hicieron virales, imágenes del enfrentamiento de los manifestantes de Morena contra personas del equipo de Xochitl Gálvez. Y llama la atención y da pena la respuesta de uno de los asesores de Xochitl Gálvez a los manifestantes. Unos insultaban y el otro presumiendo así. ¡Adiós, corrupta! ¡Corrupta! ¡Los que chingan a Es lo que lo acostumbran, mira lo que lo acostumbran. Eso es lo que representan, eso es lo que ese es Xochitl Gálvez. Míralo, ese es lo que representa. Hijo de puta. Sí. Los que respetan a la gente. Van a ver qué ignorantes. Yo fucking asshole. ¿Saben qué? Yo fucking asshole. Ustedes bola de pendejos. Yo fucking asshole. Sí, Gálvez. This should be a shame. Ignorante. Nada. ¿Cómo que Era lo que le gusta, era lo que le gusta a la Xochitl Gálvez. Trata de intimidar. Ni a quién irle, ni unos ni otros. Hoy en Washington, la candidata Xochitl Gálvez habló en el Woodrow Wilson Center y habló de democracia, crimen organizado. Aquí parte de lo que dijo. Hoy estoy aquí para dejar en claro que el Estado de Derecho y la democracia en México enfrentan un grave peligro. La falta de certeza jurídica merma la confianza y el progreso. En estos años, los mexicanos hemos vivido un proceso de erosión democrática. El crimen organizado y el gobierno del presidente Manuel López Obrador atentan contra la democracia. Este fin de semana largo hubo corrida de toros en la Plaza México ayer y hoy con motivo del 78 aniversario. También hubo protestas. Siga existiendo esta tortura. No queremos tauromaquia en este país, no queremos violencia.
inimaginable que hayan miles de personas que quieran ver el asesinato de un animal como algo entretenido. Actívense si es que están en contra de este tipo de acciones tan crueles y respeten a los animales también. Le presento las imágenes de los devastadores incendios ocurridos en Chile, en particular en la región de Valparaíso. Los últimos días han dejado 122 muertos, solo 32 han podido ser identificados. Esto lo informó el Servicio Médico Legal chileno. En la municipalidad de Viña del Mar, otra ciudad muy golpeada por el fuego, se estima que hay más de 370 desaparecidos. El gobierno contabiliza más de 6.000 viviendas calcinadas. Estas cifras han llevado al presidente Gabriel Boric a emitir un decreto desde el lunes de 2 días de duelo. También hay estado de emergencia. De acuerdo con el presidente de Chile, todo indica que algunos de los incendios fueron causados de manera intencional. En El Salvador no hubo sorpresas. Nayib Bukele fue reelecto presidente para el periodo 2024-2029 con más del 80% de los votos. Gaspar Vela tiene los detalles, la crónica de lo que allá ocurrió. Jornada histórica porque por primera vez se reelige un presidente muy popular, pero ¿a costa de qué, Gaspar? Buenas noches. Efectivamente, Alex, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto desde San Salvador, El Salvador, donde efectivamente tú lo destacas. Nayib Bukele ayer arrasó en estas elecciones presidenciales. El Tribunal Supremo Electoral lleva ya un avance del 70% del conteo de los votos y estos dicen no se han movido mucho respecto a lo de ayer, Alex. Nayib Bukele tiene el 81% de los votos, le sigue Manuel el Chino Díaz con el 6.7% de las preferencias o de los votos, mejor dicho, y en tercer lugar se encuentra Joel Sánchez del partido Arena con el 6.1% de los votos. Ayer, después de conocer los primeros resultados electorales, Nayib Bukele decidió dar un mensaje desde Palacio Nacional, desde el balcón principal de Palacio Nacional, el cual tengo a mis espaldas. Lo hizo ante miles de salvadoreños que se dieron cita aquí en la Plaza Barrios para presenciar este mensaje y tres puntos a destacar del mensaje de Nayib Bukele. El primero, Alex, dijo que pues nadie en la historia había conseguido un triunfo tan abultado en las elecciones presidenciales aquí en El Salvador. El segundo, dijo que este país se convierte en el primero en el cual hay un partido único en un sistema totalmente democrático, fueron las palabras de Nayib Bukele. Y en tercero, continuó con esta defensa férrea a su combate a las maras y a los grupos criminales. Señaló ante las críticas de organismos internacionales que prefiere proteger los derechos humanos de sus ciudadanos sobre los derechos humanos de los criminales. Así las cosas, Alex, una jornada que se llevó a cabo con tranquilidad y de esta forma el próximo 1 de junio Nayib Bukele regresará a tomar la presidencia de la República de El Salvador, Alex. Sí, Gaspar, vemos por supuesto la popularidad, ¿no?, el resultado de esta jornada democrática que se da ya, pero ¿qué tanto se discute la forma en que llega, ¿no?, cómo se cambiaron las reglas para que se pudiera reelegir? ¿Y a costa de qué los salvadoreños prefieren, digamos, estar en esta relativa seguridad? A costa de violaciones a derechos humanos, a que cualquiera con tatuajes lo puedan detener. ¿Eso se discute? ¿Es motivo de análisis en El Salvador? Se discute entre algunos analistas políticos, pero la verdad, Alex, es que al ciudadano de a pie, o por lo menos con los que hemos podido conversar, pues no les importa mucho el tema de la reelección. Dicen que pues el país ha cambiado radicalmente en estos casi 2 años que llevan en este estado de excepción. Hay que recordar que se implementó el 27 de marzo de 2022 y bueno, la gran mayoría, si no es que el 100% con quienes hemos platicado, pues están a favor de la reelección y de que se lleve a cabo, que continúe esta estrategia de Nayib Bukele en contra de estos grupos, en contra de estas maras, Alex. Bien, Gaspar, muchísimas gracias por la cobertura y buen regreso. Muchas gracias, Alex. Hasta luego, muy buenas noches. Gracias a Gaspar Vela.
Mini Lataide, llegó el día. Dani Alves en el banquillo de los acusados allá en Barcelona. Buenas noches. Así es, Alex. Inició ya el juicio contra Dani Alves. Recordemos que una joven lo señaló por violación, la cual habría ocurrido en el baño de una discoteca Sutton en diciembre de 2022. Jennifer Cefo nos tiene todos los detalles de lo que ocurrió y vamos a verlo. ¿Qué tal, amigos de la afición? Inicia el juicio más esperado aquí en Barcelona, el juicio contra Dani Alves, acusado de agresión sexual en el 2022. Este lunes la denunciante ha ratificado ante la juez que el futbolista brasileño Dani Alves la agredió sexualmente en el baño de un reservado de la discoteca Sutton el 31 de diciembre del año 2022. El interrogatorio no dejó más detalles, ya que se realizó a puerta cerrada por protección de identidad de la víctima, que declaró durante hora y cuarto separada por un biombo para no tener contacto visual con Alves. Con el testimonio de la víctima inició el pase de 6 testigos que narraron lo ocurrido aquella noche. El segundo y tercer turno fueron para la amiga y la prima que estuvieron presentes en la discoteca. El relato de ambas coincidió en la reacción de la demandante apenas salir del reservado, la cual, aseguran, lloraba y repetía «me hizo mucho daño» y se corrió dentro. Esto último, especificando a que el futbolista terminó el acto sexual dentro de la chica. La amiga asegura que ella le convenció de levantar la denuncia, ya que la víctima pensaba que no le iban a creer. Tanto la prima como la amiga no pudieron evitar romper en llanto al recordar los hechos, interrumpiendo en diversas ocasiones los relatos. La Fiscalía ha pedido una pena de 9 años de prisión, mientras que la denunciante pide 12. Este martes atestiguarán 22 personas, entre ellas Joana Sanz, esposa del futbolista. Para la afición desde Barcelona, Jennifer Cefo. Bien, Mine, pues ya veremos qué ocurre entonces en el desarrollo del juicio. Sí, exactamente. Se extenderá el juicio hasta el miércoles, así es que le daremos seguimiento. Bien, Mine, por cierto, tema del fin de semana, sí, los estadios que en México albergarán el Mundial 2026. Exactamente, Alex. Por ejemplo, el Estadio Azteca vivirá su tercera inauguración de Copa del Mundo tras hacerlo, recordemos, en 1970 y en 1986, y ahora será para el Mundial, justamente el que dices, del 2026. Nuestro país albergará 13 partidos, al igual que Canadá y 78 Estados Unidos. Alex, ya sabíamos que Estados Unidos era el que se iba a llevar, obviamente, más partidos, ¿no? Pero bueno, la inauguración sí es nuestra, o exacto. Bueno, está en México y será en el Estadio Azteca, haciendo historia el Estadio Azteca. Haciendo historia, exacto, porque es el único que va a tener 3 inauguraciones de mundiales. Recordemos que es también el primer mundial que tiene 48 selecciones y mira, se realizarán 5 partidos en el Estadio Azteca, el 11 de junio en el que la selección mexicana hará su debut, el 17 de junio y el 24 de junio, estos de fase de grupos, tendrá otro de 16avos de final y otro de octavos de final. Veremos si la selección llega. Por supuesto, también habrá en Guadalajara y en Monterrey 4 partidos cada uno. Bien, falta poco más de 2 años para eso, lo estaremos comentando. Así es. Ine, muchas gracias. Buenas noches. Pausa, volvemos. Susana Moscatel en el estudio. Susi, bienvenida. Gracias, Alex. La verdad es que los Grammys revivieron. Sí, fue increíble. Qué ceremonia, ¿no? Y muchos momentos que tú destacas. Muchísimos momentos y vamos por partes y sí, rápido, por favor. Porque son muchos. El regreso de Tracy Chapman, el Johnny Mitchell, que para quienes seamos de cierta generación para arriba, fue un fenómeno. Obviamente, pues ver a Miley Cyrus recibir sus primeros 2 Grammys, uno por parte de Oprah Winfrey y otro por parte de Meryl Streep, fue bastante interesante. Obviamente también la canción nueva de Billy Joel, ellos decían que la primera en 30 años, están ignorando por completo la que sí liberó hace 17 años, que se llamaba All My Life, pero Turn the Lights Back On en vivo, ahí fue brutal. Ahora sí, hablemos de lo que todo el mundo está hablando, de el álbum del año. El álbum del año se lo llevó Taylor Swift, no fue su primer Grammy de la noche. Cuando ganó su primer Grammy de la noche anunció su nuevo álbum, lo cual sí fue sorpresa, sí fue bastante sorprendente, pero ya veíamos la imagen y estamos viendo la imagen de cuando Celine Dion apareció sorpresiva. Decían, va a haber una presentadora, un presentador sorpresa. Aparece Celine Dion, quien ha tenido muchos problemas de salud. Sí. Dice que ganó Taylor Swift.
sube Taylor Swift, jala Lana del Rey, que no quería subirse al escenario con ella, pero no le agradece a Celine Dion. ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque las redes explotaron a nivel mundial y momentos después vimos esa foto que acaba de pasar, esa fotografía de ellas atrás abrazándose. Pero Alex, verdaderamente sí me sorprende la posibilidad ahora que tenemos de ver a los grandes de ayer, a las estrellas más grandes de hoy, y bueno, también hablemos de los ganadores mexicanos, Natalia Lafourcade. Natalia, bueno, por supuesto. Enorme. Peso Pluma también ganó, hay que decirlo. Sí. Bueno, Sí, claro. hay que decirlo. Y bueno, Becky G, no es pero ella sí estuvo en la ceremonia principal. Así que fue una noche impresionante, musicalmente sobre todo. Fue como un conciertazo. Sí, ¿no? Y veíamos ahí cómo, tú dices, las generaciones de ayer dan los reconocimientos de hoy, pero al final todos son parte, ¿no? De la música y de lo que escuchamos en todo el mundo. Y absolutamente en todo el mundo, y ahora sí toda esta música pop se está volviendo a escuchar a nivel masivo. Sí. Pasaron como 20 años que no ocurría eso, así que yo salí muy contenta de la ceremonia. Susi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alex. Gracias a Susana Moscatel. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.